Hubo un tiempo en la antigua Grecia en que el nombre de Medusa no se decía en voz alta, porque se creía que al hacerlo el terror despertaba. Su sola mirada, decían, podía transformar a un hombre en piedra, congelando su destino en un instante. Los viajeros hablaban de ella con miedo, los poetas la mencionaban en voz baja y los héroes que partían a buscarla rara vez regresaban. Sin embargo, detrás de aquel mito de horror había algo más profundo, una historia que nació no del mal, sino de la injusticia. Porque Medusa no siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo en que su risa llenaba los templos y su devoción era su única corona. Hoy desenterramos una nueva página del archivo Atlante, una historia escrita no con tinta, sino con tiempo, ceniza y memoria ancestral. Yo soy el guardián, custodio de los relatos que sobrevivieron al agua, al fuego y al olvido, y lo que vas a escuchar quizás sea solo un eco o una advertencia que el mundo antiguo quiso dejarnos. Medusa era hija de Forcis y Ceto, divinidades del mar primigenio tan antiguas que su existencia se confundía con la niebla que cubre las olas al amanecer. Nació en una costa olvidada donde el rumor del océano acompañaba sus primeros pasos. A diferencia de sus hermanas, Esteno y Euríale, seres de mirada temible y colmillos afilados, Medusa había nacido completamente humana. Su cabello oscuro reflejaba el brillo del agua y sus ojos guardaban esa calma profunda que solo conocen quienes han crecido junto al mar. Durante su infancia, los dioses parecían sonreírle. Jugaba entre conchas y caracolas, imaginando que algún día serviría a Atenea, diosa de la sabiduría. Su vida era sencilla, pero llena de propósito. Quienes la conocían hablaban de una joven pura y de espíritu firme, alguien que irradiaba una paz difícil de hallar, incluso entre los templos. Pero los dioses, como el mar, cambian de humor con facilidad, y el destino de Medusa pronto sería arrastrado por corrientes mucho más poderosas que su voluntad. En las costas donde creció conoció a Íficles, el hijo de un pescador. Compartieron juegos, risas y promesas de juventud. Los años pasaron y la belleza de Medusa se volvió un tema de conversación incluso entre los marineros. Algunos decían que su sola presencia bastaba para calmar una tormenta, pero en ella no había vanidad. Su único deseo era servir en el templo de Atenea, en la ciudad sagrada que llevaba el nombre de la diosa. Así, con la bendición de sus padres, emprendió el viaje hacia Atenas, dejando atrás la costa que la había visto crecer. La Acrópolis la recibió con su majestad imponente, columnas de mármol blanco, perfumes de incienso, cantos y oraciones que se elevaban como humo dorado hacia el cielo. Allí, entre las jóvenes consagradas a la diosa, Medusa destacó no solo por su belleza, sino por su disciplina. Rezaba al amanecer, mantenía su mente serena y evitaba todo deseo terrenal. Era el reflejo vivo de la pureza que Atenea exigía. Pero la pureza, como la luz, también proyecta sombras, y pronto la admiración que despertaba comenzó a transformarse en murmullos. Algunos peregrinos acudían al templo no por devoción, sino para contemplarla. Los rumores se extendieron por toda Grecia. Hay una sacerdotisa cuyo cabello rivaliza con el de la propia diosa. Atenea, desde su trono en el Olimpo, escuchó aquellas palabras. Al principio las despreció, creyendo que eran simples exageraciones humanas. Pero el orgullo de los dioses es un fuego que nunca se apaga del todo. Y cuando ese fuego se alimenta de celos, la tragedia solo necesita una chispa para comenzar. Desde las profundidades del mar, otra mirada se posaba sobre Medusa, la del poderoso Poseidón, señor de los océanos. Su enemistad con Atenea era tan antigua como la piedra misma, y al ver a la sacerdotisa tan amada por el pueblo, comprendió que podía usarla como instrumento de humillación. Así, lo que había comenzado como un canto de devoción estaba a punto de convertirse en un eco de ruina.
Medusa aún ignoraba las fuerzas que se tejían a su alrededor. Cada día continuaba sus rezos, convencida de que la pureza bastaba para protegerla. Pero el Olimpo no es un lugar donde reine la justicia, y los dioses rara vez distinguen entre la inocencia y la provocación. A veces basta con ser bella, virtuosa o amada por los hombres para despertar la cólera de una deidad. Lo que se avecina no es el relato de un monstruo, sino el nacimiento de una injusticia que aún resuena en la memoria del mundo. Los días en Atenas transcurrían entre plegarias y cánticos. Medusa se había ganado el respeto de las demás sacerdotisas y la estima del pueblo. Su devoción era ejemplar, su serenidad casi sobrehumana. Nadie hubiera imaginado que aquella joven de rostro tranquilo sería pronto el centro de un conflicto que estremecería el Olimpo. Poseidón, señor de los mares, observaba desde las profundidades. Su rivalidad con Atenea era conocida desde la fundación misma de la ciudad. Cuando ambos dioses ofrecieron dones a los hombres, ella les dio el olivo, símbolo de sabiduría y paz, mientras que él les ofreció un manantial de agua salada. Los atenienses eligieron el regalo de la diosa, y el orgullo del dios marino se transformó en rencor. Desde entonces buscaba cualquier oportunidad para mancillar aquello que Atenea consideraba sagrado, y la fama de Medusa, su sacerdotisa más admirada, se convirtió en la tentación perfecta. Una tarde, cuando el sol descendía tras los templos dorados, Medusa salió a recoger flores cerca del mar. Las necesitaba para los rituales del amanecer. Caminaba en silencio, dejando que el murmullo de las olas acompañara sus pensamientos. El aire olía a sal y a destino. De pronto las aguas comenzaron a agitarse y una figura emergió del océano. Un hombre de mirada profunda, coronado por algas y tridentes de espuma. Pero en realidad era algo más que un simple mortal. Era Poseidón. Su sola presencia hacía temblar la arena. «Sacerdotisa de Atenea», dijo con voz grave, «he oído hablar de ti. Dicen que ni el mármol ni las olas pueden competir con tu belleza». Medusa, consciente de quién tenía delante, se inclinó con respeto. «Mi señor Poseidón», respondió con humildad, «soy solo una sierva de la diosa. No merezco tales palabras». El dios sonrió, pero en su sonrisa había algo inquietante. Servir a una diosa que no sabe apreciar la belleza es un desperdicio. Podrías tener un templo solo para ti si aceptaras mi favor. La joven retrocedió, sintiendo cómo la marea subía a su alrededor. «He hecho votos de pureza», murmuró con firmeza. «Mi devoción es a Atenea y a nadie más». Las olas se alzaron, los ojos del dios se endurecieron. «Los dioses no aceptan negativas, sacerdotisa», advirtió mientras el viento agitaba su cabello. Medusa echó a correr hacia el templo, buscando refugio entre las columnas que alguna vez habían sido su hogar. En su desesperación, elevó una plegaria silenciosa: «Atenea, protégeme». Pero los templos son testigos mudos, y los dioses rara vez acuden cuando más se los necesita. Lo que ocurrió dentro del santuario cambió para siempre el curso de su historia. Poseidón, en su ira y soberbia, profanó el lugar sagrado, quebrando el equilibrio entre cielo y mar. El silencio que siguió fue tan profundo que ni las olas se atrevieron a romperlo. Medusa quedó tendida ante la estatua de su diosa, temblando, no solo por lo sucedido, sino por la certeza de que Atenea lo había visto todo. La diosa, desde su trono celestial, contempló la escena con el corazón endurecido. En su mente no cabía la idea de que su templo hubiera sido mancillado por un dios rival. Su orgullo dolido necesitaba un culpable y eligió a la más débil. No vio a una víctima, sino a una traidora. No escuchó súplicas, solo lo que interpretó como un ultraje a su pureza. Un viento helado recorrió el templo. El cabello de Medusa se agitó como si tuviera vida propia. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo y cuando se miró en el reflejo de un cuenco de agua sagrada,
vio que sus cabellos se habían transformado en serpientes que siseaban con furia. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora contenían un poder mortal. Cualquiera que los mirara directamente quedaría petrificado. Así selló Atenea el destino de su propia sierva. Yo soy el guardián del archivo Atlante y cada vez que leo este fragmento me pregunto, ¿puede un dios equivocarse? ¿O acaso la justicia divina no es más que el reflejo del orgullo humano llevado al infinito? Si te gusta desenterrar estas historias antiguas, te invito a unirte al archivo Atlante. Suscríbete y acompáñame en este viaje por los mitos que aún laten bajo la piedra del tiempo. Medusa huyó de Atenas con el alma desgarrada. El mar ya no era su refugio, las olas parecían apartarse a su paso. Los hombres que se cruzaban en su camino, al mirarla, se convertían en estatuas de horror. Pero ella no buscaba venganza, solo soledad. Los rumores sobre la Gorgona comenzaron a crecer como una sombra. Había nacido el monstruo que todos temerían, aunque detrás de aquellos ojos malditos solo quedaba una mujer que deseaba olvidar. Dicen que cuando Medusa abandonó Atenas, los vientos callaron durante 3 días. Nadie quiso verla partir, nadie se atrevió a pronunciar su nombre. Los templos sellaron sus puertas y los hombres que alguna vez admiraron su pureza, ahora la recordaban con temor. Caminó sin rumbo, con el corazón vacío y las lágrimas convertidas en piedra. Había servido a los dioses y, sin embargo, los dioses la habían abandonado. Sus pasos la llevaron hacia el norte, a una región desolada donde el cielo parecía pesar sobre la tierra. Allí, entre montañas grises y ruinas antiguas, encontró refugio en un templo olvidado por el tiempo. Se decía que había pertenecido a Atenea siglos atrás, pero la naturaleza lo había reclamado, cubriendo las columnas con enredaderas y musgo. Fue allí donde Medusa decidió quedarse. «Si el mundo me teme», susurró, «entonces que el mundo me olvide». El templo se convirtió en su morada y en su prisión. Las serpientes que ahora formaban su cabellera se movían inquietas, como si compartieran su tristeza. Al principio, Medusa temía incluso mirarse en el agua, pero con el tiempo aprendió a aceptar aquella nueva forma. Comprendió que su maldición era también su escudo. Nadie volvería a dañarla. Nadie podría mirarla sin pagar el precio del miedo que el mundo había sembrado en ella. Los años pasaron y su historia comenzó a viajar por las rutas del Egeo. Los marineros contaban que, en las noches de tormenta, podía oírse su lamento entre los truenos. Los pastores hablaban de figuras de piedra con expresión de pánico halladas en cuevas o bosques. «Son los hombres que intentaron encontrarla», decían los ancianos junto al fuego. Así, el mito de Medusa empezó a crecer, y lo que fue una tragedia humana se transformó en una leyenda de advertencia. Pero mientras el mundo hablaba de monstruos, en su santuario las horas se deslizaban lentas. Medusa encendía pequeñas lámparas de aceite ante las estatuas rotas del templo. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar la voz de Atenea en el murmullo del viento. No sabía si era un castigo o un consuelo. Quizá, en el fondo, aún esperaba ser perdonada. «Diosa mía», susurraba al vacío, ¿fue mi belleza una falta tan grande? ¿O fue mi fe lo que te ofendió? Pero el eco no respondía. Solo las serpientes parecían consolarla, deslizándose suavemente sobre sus hombros como si comprendieran su dolor. Con el tiempo, los aventureros comenzaron a buscarla. Guerreros, mercenarios y cazadores se internaban en su territorio en busca de gloria. Ninguno regresaba. Las aldeas cercanas levantaron altares para pedir protección ante su ira, aunque en realidad Medusa no deseaba venganza. Cada nueva estatua que encontraba entre las rocas la llenaba de tristeza. «No quise esto», murmuraba, observando los rostros congelados en el terror. «Solo quería vivir en paz». A veces, en su retiro, Medusa recordaba a Íficles, el amigo de su infancia.
Se preguntaba si él aún la recordaría o si también habría creído las historias que el mundo contaba. Sin embargo, entre las sombras había aprendido una forma de sabiduría. Comprendió que el dolor no desaparece, pero puede transformarse, que incluso las heridas divinas pueden convertirse en espejo para los hombres. El rumor de su existencia se extendió más allá de Grecia. Algunos aseguraban que su mirada podía petrificar incluso a los dioses, otros que su cabeza guardaba secretos sobre la vida y la muerte. La verdad era mucho más simple y dolorosa. Medusa no deseaba poder, solo descanso. Pero el destino aún no había terminado con ella. En el horizonte, un nuevo nombre se preparaba para cruzar su camino, uno que cambiaría para siempre su historia: el héroe Perseo. Si has llegado hasta aquí, viajero del tiempo, recuerda suscribirte al Archivo Atlante. Cada historia que abrimos nos devuelve algo que creíamos perdido, la voz de los mitos que aún respiran entre las ruinas. El nombre de Medusa ya no se pronunciaba en voz alta. Era sinónimo de maldición, de advertencia, de temor. Sin embargo, para algunos hombres, el miedo es también un desafío. En una época en que los héroes buscaban la gloria para inmortalizar su nombre, el rumor de una criatura capaz de convertir en piedra a quien la mirara era una tentación irresistible. Entre ellos se alzaba un joven de mirada valiente, Perseo, hijo de Zeus y Dánae. Los dioses, en su eterno juego de poder, decidieron intervenir. Atenea, quizá movida por el deseo de borrar la vergüenza que aún pesaba sobre su templo, se acercó al joven héroe. «Medusa debe ser destruida», le dijo, «pues su poder amenaza incluso a los dioses». Pero en el fondo de aquellas palabras se escondía otra intención. Atenea no solo quería la cabeza de la gorgona, sino también cerrar una herida que nunca había sanado. Perseo aceptó la misión sin saber lo que realmente enfrentaba. Hermes, el mensajero alado, le ofreció sus sandalias veloces y la propia Atenea le entregó un escudo bruñido que reflejaba como un espejo. «No la mires directamente», advirtió la diosa, «solo su reflejo podrá salvarte». Con esas palabras, el héroe emprendió el viaje hacia las tierras donde el viento calla y las montañas parecen de mármol, el dominio de Medusa. El camino no fue sencillo. A medida que se acercaba, Perseo encontraba estatuas humanas dispersas entre la niebla, guerreros con espadas en alto, cazadores congelados en gesto de asombro, viajeros petrificados en medio de su huida. Todos habían intentado lo mismo antes que él. Cada figura era un eco de advertencia. Y sin embargo, siguió adelante. Cuando por fin llegó al templo en ruinas, el silencio era absoluto. La luz apenas se filtraba entre las grietas del techo. El aire olía a humedad, a piedra y a tiempo detenido. Perseo alzó el escudo frente a él y avanzó despacio, usando el reflejo metálico para orientarse. No tardó en verla. Medusa estaba allí, acurrucada en un rincón, envuelta en sombras. Su respiración era lenta, cansada. Las serpientes se movían con un ritmo casi hipnótico, como si soñaran. Por un instante, Perseo dudó. Aquella criatura no se parecía a los monstruos de las leyendas. Su rostro conservaba rastros de humanidad, y en su expresión había una tristeza insondable. «¿Por qué los dioses te temen tanto?», pensó. Medusa levantó la cabeza, alertada por el sonido de sus pasos. «¿Quién eres?», preguntó con una voz quebrada que más parecía un suspiro. «Solo un hombre», respondió él, «buscando cumplir un destino». Ella sonrió con amargura. «Entonces eres otro que viene a morir. No quiero hacerte daño. Vete antes de que me veas». Pero el destino no escucha advertencias. Atenea observaba desde el Olimpo impasible. Perseo cerró los ojos, levantó el escudo y se acercó, guiado solo por su reflejo. El acero mostraba una imagen invertida del dolor. Una mujer cansada,
maldita por errores que no eran suyos. «Perdóname», murmuró el héroe, y con un movimiento rápido el acero trazó su camino final. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. El cuerpo de Medusa cayó con suavidad sobre las piedras, como si la tierra la recibiera con compasión. De su sangre brotó un resplandor inesperado y de ese brillo surgieron dos formas: un guerrero de espada dorada, Crisaor, y un caballo alado, Pegaso. Eran los hijos que llevaba en su vientre sin saberlo, fruto de su unión con el dios del mar. La pureza que los dioses le habían arrebatado regresaba ahora en forma de belleza. Perseo, conmovido, contempló aquella escena con un nudo en la garganta. A pesar de haber cumplido su misión, no sentía victoria. La cabeza de Medusa reposaba ahora en el interior de un saco, sus ojos cerrados como los de alguien que por fin ha encontrado descanso. Afuera, Pegaso agitó sus alas y ascendió al cielo, mientras Crisaor desaparecía entre las montañas. Perseo creyó haber vencido al mal, sin saber que había liberado un símbolo. Porque a veces, el fin de una vida marca el principio de una verdad más profunda. Mientras el héroe regresaba al mundo de los hombres, el eco de aquella tragedia seguía resonando entre las ruinas. La mujer que había sido castigada por su pureza había dejado tras de sí un legado de poder y misterio. Y en el Olimpo, Atenea observaba en silencio el vuelo de Pegaso sin mostrar emoción. Tal vez, por un instante, sintió pesar. Tal vez recordó que aquella criatura alada era el último regalo de una sacerdotisa que solo había querido servirle. El regreso de Perseo fue celebrado como una gesta gloriosa. Los pueblos lo recibieron con vítores y cantos, sin saber que la gloria de los hombres suele construirse sobre las ruinas de las injusticias divinas. Atenea, satisfecha, reclamó el trofeo. El héroe, obediente, depositó ante ella la cabeza de Medusa. La diosa la tomó sin temblar. Durante un instante, sus miradas parecieron encontrarse, los ojos cerrados de la gorgona y la mirada fría de la diosa. «Tu poder servirá a la sabiduría», dijo Atenea, y fijó la cabeza en el centro de su égida, el escudo que portaría en todas las batallas. Así, el rostro de la víctima se convirtió en el emblema del miedo que ahora protegería a su castigadora. Desde entonces, cada vez que Atenea descendía al campo de guerra, los enemigos huían al ver el rostro petrificado de Medusa. Pero algunos sabios griegos decían que no era el terror lo que se reflejaba en aquel escudo, sino una advertencia. La diosa, aún sin admitirlo, había decidido conservar el símbolo de su error, el recuerdo de una injusticia que ni el tiempo podría borrar. Yo soy el guardián del archivo Atlante y he leído muchas veces este fragmento. A veces me pregunto si Atenea conservó la cabeza de Medusa como castigo o como disculpa, si lo hizo por orgullo o porque comprendió, demasiado tarde, que había condenado a quien solo quiso servirle. En los siglos que siguieron, los artistas y los poetas no pudieron olvidar el rostro de Medusa. En su mirada hallaron el reflejo de lo humano, la belleza destruida, la inocencia maldecida, el dolor transformado en poder. Algunos la pintaron como un monstruo, otros como una mujer serena que había aprendido a dominar su destino. Ninguno acertó del todo, porque la verdad de los mitos griegos no se mide por la forma, sino por la emoción que dejan. Con el tiempo, la historia de Medusa se convirtió en símbolo. En los templos, su imagen era tallada para alejar el mal, en los escudos, para infundir respeto. Ironías del destino, lo que un día fue maldición, se convirtió en protección. El mismo rostro que antes inspiraba terror, ahora guardaba los hogares y las ciudades. De alguna manera, Medusa había vencido, no con fuerza ni con ira, sino sobreviviendo en la memoria. Hay quienes dicen que cuando sopla el viento del norte y el mar se encrespa, puede verse una figura entre las olas,
una mujer de cabellos serpenteantes que observa el horizonte con tristeza. Dicen que no busca venganza, sino justicia. Quizás sea solo una leyenda, o quizá el espíritu de Medusa aún recorra el mundo, recordando a los dioses que incluso los mortales merecen compasión. El mito de la Gorgona no nos habla solo del miedo, sino de la injusticia. Nos enseña que el poder, cuando se olvida de la empatía, puede convertir la devoción en tragedia, y que, a veces, el verdadero monstruo no es quien cambia de forma, sino quien pierde el corazón. Así cierra esta página del Archivo Atlante, escrita con la tinta invisible del tiempo y sellada por las lágrimas de una sacerdotisa olvidada. Pero su historia no termina aquí, porque los mitos no mueren, se transforman, adoptan nuevas voces y vuelven a contarse cada vez que alguien se atreve a mirar más allá del miedo. Si has llegado hasta este punto, viajero de los ecos, recuerda que cada historia que desenterramos guarda una lección oculta. Suscríbete al Archivo Atlante y acompáñame a seguir rescatando los fragmentos de un pasado que aún respira entre los sueños del presente. Lo que hoy has escuchado quizás sea solo un eco o una advertencia olvidada, porque, al final, Medusa nunca fue el monstruo, solo el reflejo del dolor que los dioses prefirieron no mirar.